Bienvenidos a nuestra séptima sesión de los miércoles del TIP correspondiente al trimestre 20 otoño. El día de hoy tengo el gusto de compartir esta sesión con la maestra Celia Linares Vieira, coordinadora y docente del Tronco Interdimensional. Maestra, buenas tardes. Gracias, José Ramón. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Esta es la octava semana del trimestre. Seguramente ya están muy involucrados con sus trabajos de investigación, casi ya en la recta final. Y me da mucho gusto compartirles las fechas interesantes que tenemos en relación con nuestro evento de cierre del trimestre, que es el Congreso de Investigación del Módulo Conocimiento y Sociedad en el trimestre 20 otoño. Les comento que el evento se llevará a cabo el 10 de marzo. Del 1 al 4 de marzo tienen ustedes las fechas abiertas para inscribirse en la plataforma Zoom, que ya estarán enterados la dirección específica. Simplemente recordarles que necesitamos que al momento de inscribirse suban su resumen, que será de 300 palabras, de preferencia estructurado, con introducción, objetivo, método, resultados y conclusiones. Sin embargo, decirles que si su profesor autorizó algún otro tipo de resumen que no sea estructurado, también puede ser aceptado. Necesitamos que coloquen 5 palabras clave, su grupo y las matrículas de los participantes y el correo para estar en comunicación con ustedes. El día 8 de marzo vamos a publicar ya la organización del Congreso, el programa, y se les va a avisar un día antes también a través del correo, que nos hagan favor de dejarnos, cuál va a ser la mesa y los datos de la sala Zoom a la que tendrán que ingresar para su presentación. Hasta el día 9 de marzo, en la misma plataforma de envía, ustedes van a colocar su presentación. Generalmente les pedimos formato PowerPoint para que no tengamos problemas con la transmisión de su presentación, y ya esté todo listo el día del Congreso para que ustedes se dediquen a presentar sus trabajos sin ninguna otra interferencia, digamos, técnica, para que todo fluya de manera rápida y en beneficio de las presentaciones, de la parte de compartir sus conocimientos y lo que hayan logrado obtener en sus investigaciones. Entonces, recuerden que va a haber también sus constancias de participación para todos ustedes, y que los resúmenes van a ser publicados en las memorias que ya pueden ser consultadas, las de los congresos anteriores, en el espacio del TIP de la página de la UAM Xochimilco. Me da mucho gusto que tenemos con nosotros a 3 invitados, profesores de la UAM Xochimilco, el profesor Gerardo Quiroz Vieira, el profesor Julio Herrera Gatica y la profesora Abigail González Nava. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver sus semblanzas curriculares al inicio de la transmisión, y les agradezco profundamente su presencia para compartir con nuestros estudiantes. El tema que vamos a revisar hoy es un tema complejo, amplio, es el desarrollo económico y social de México y América Latina, y vamos a tener seguramente 3 perspectivas para complementar los contenidos de nuestro módulo. José Ramón. Sí, maestra, muchas gracias. Únicamente antes de ir al conversatorio, quisiera recordarle a los alumnos, en dado caso de que tuvieran dudas o inquietudes sobre la convocatoria del Congreso de Investigación, pueden revisar un cartel que ya está publicado dentro de la página de Facebook de Comunidad Tronco Interdivisional. Además de eso, recordarles que desde la semana pasada y hasta el 19 de marzo pueden hacer su proceso de reinscripción para lo que va a ser el trimestre 21 de invierno. Recordarles que todavía esta semana pueden hacer la evaluación de sus docentes. Es muy importante su participación. Y además, algo que ustedes estaban esperando, ya hay 2 convocatorias abiertas de beca. Entren a la página de becas.uam.mx para que vean cuáles son. Maestra. Gracias, José Ramón. Vamos a dar paso ya a la presentación de nuestros profesores invitados, y le damos la palabra a la doctora Abigail Rodríguez. Por favor, bienvenida y gracias por aceptar. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para comentar y platicar, conversar sobre este tema tan interesante acerca del desarrollo económico y social de México y América Latina. Yo quisiera iniciar comentando que este tema está muy vinculado con el aspecto de la desigualdad, que uno de los organismos internacionales de mayor trabajo en la región, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
ha señalado en reiteradas ocasiones que América Latina es una de las regiones más desigual en el mundo. Desigual en términos de que hay una polarización muy fuerte de la riqueza y también de las oportunidades que las personas tienen para desarrollar plenamente todas sus capacidades. Vinculado a este tema de la desigualdad, hay un concepto que recientemente se está incorporando en la revisión en las ciencias sociales y es el tema de vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene múltiples dimensiones. Podemos hablar de una vulnerabilidad social, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad incluso en cuestiones legales, en cuestiones de aceptación. Esto tiene que ver con el hecho de que muchas veces creemos que la vulnerabilidad se refiere a la cuestión económica, pero también se refiere a la capacidad que la legislación de muchos países nos permiten para hacer o no hacer diferentes cosas. Es muy importante, aquí quisiera subrayarlo, que a veces empleamos mal el concepto de vulnerabilidad porque creemos que las personas son vulnerables y prácticamente no es así. Yo quisiera enfatizar que desde un enfoque de derechos humanos podemos decir que las personas no son vulnerables por sí mismas, en el sentido de que no son débiles o no son indefensas, sino más bien lo ideal es entender el concepto de vulnerabilidad como una idea de que es una condición en que las personas se encuentran debido a un contexto, debido a las condiciones del entorno, que les impiden o les restringen el desarrollo de uno o más aspectos de su vida. Bueno, esto es importante porque hay muchos programas económicos, por ejemplo, en el caso de México, que actualmente atiende la Secretaría del Bienestar y son programas que intentan reducir esta condición de vulnerabilidad, pero también atacarlo muy precisamente en cuestión de la pobreza. En este tema es importante que tengamos en mente que en México está en vigor la Ley General de Desarrollo Social, que puntualiza que una de las instituciones claves para la medición y evaluación de estos programas de desarrollo social es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Coneval tiene formas precisas de evaluar y de medir la pobreza y se refiere a que una persona es vulnerable tanto por carencias sociales como por ingreso. En la forma como en México se mide la pobreza, el Coneval considera dos definiciones básicas. Una de ellas es la línea de pobreza extrema por ingresos, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, y también define la línea de pobreza por ingresos, que equivale al valor de la canasta alimentaria y el valor de la canasta no alimentaria por persona al mes. Entonces, el Coneval señala que una persona se considera en situación de pobreza cuando padece una carencia social y tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso. Y una persona se considera en pobreza extrema cuando tiene 3 carencias sociales y un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso. ¿Qué son las carencias sociales? El Coneval también considera varios aspectos relevantes para medir esta situación de pobreza o pobreza extrema, y las carencias sociales que considera el Coneval son el acceso a los servicios de salud, el acceso a una alimentación adecuada y suficiente, el acceso a la seguridad social, el rezago educativo. También observa cómo es la calidad y los espacios de las viviendas y además el acceso a los servicios básicos de la vivienda. Es importante señalar que en estas evaluaciones que realiza el Coneval sí tenemos una situación muy crítica en México, una situación crítica que no es nueva, que venimos teniendo desde hace varios años, y es que aproximadamente en México podemos decir que prácticamente alrededor de el 20% de la población, un poco más del 20% de la población, no se considera ni pobre ni en situaciones de vulnerabilidad. Entonces tenemos alrededor de un 80% de la población que sí se considera pobre, ya sea por cuestiones de ingreso o bien por cuestiones de vulnerabilidad si es que tiene alguna carencia social. Entonces, en este aspecto me parece sumamente relevante que contribuyamos desde diferentes disciplinas, desde diferentes áreas de las ciencias sociales a estudiar estos problemas de pobreza y proponer acciones para reducir este problema que no se ha erradicado. En México llevamos más de 20 años con programas de desarrollo social
y vemos que las cifras de pobreza no han podido reducirse. Una de las formas como ahora las políticas públicas están intentando atacar este tipo de problemas, que es muy fuerte, y no solamente en México, sino también, como decía al inicio, en América Latina, es abordar las políticas públicas desde un enfoque diferente. Y este enfoque es el que proporciona la visión de los derechos humanos. Tradicionalmente, cuando hacemos una política pública, generalmente son los gobernantes, los tomadores de decisiones, quienes observan cuáles son los problemas de una comunidad y en función de ello, estos mismos tomadores de decisiones deciden justamente cuál es la mejor solución a esos problemas. Entonces, es una solución que viene desde arriba, impuesta desde arriba. Y además tenemos que en estas políticas públicas, a la manera tradicional, generalmente se piensa que únicamente están muy dirigidas a ciertos sectores que necesitan alguna ayuda o algún tipo de apoyo. Incluso estas políticas tradicionales a veces se conocen como políticas asistencialistas, porque nada más intentan resolver de un solo lado el problema y solamente en el muy corto plazo. La idea, la sugerencia es que en contraparte, desde un enfoque alternativo, como es las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, la idea es que exista la universalidad de los derechos, que se garantice que todas las personas tenemos los mismos derechos y por tanto debemos acceder por igual a todos esos derechos, como por ejemplo los fundamentales, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a una alimentación adecuada y balanceada. Entonces, en este enfoque de derechos también es muy importante, entre otros aspectos, la participación de la población. La participación de la población porque son las personas las que tendrían que decidir mediante qué acciones, mediante qué estrategias se van a atender sus problemas. ¿Cuál es la mejor forma de superar esto? Entonces, es muy importante la participación ciudadana, pero además hay otras características que están involucradas en estos programas de política pública con enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, la coordinación interinstitucional. La coordinación interinstitucional que debemos observar en los diferentes órdenes de gobierno para que no exista contradicción en las políticas o en los programas, que no veamos situaciones donde alguna dependencia pública otorga o está de acuerdo con un programa y otra dependencia pública lo contradice. Entonces necesitamos una coordinación interinstitucional fuerte. También es importante tener algunos elementos de transversalidad en los programas de política pública, como puede ser el enfoque de género, el que exista igualdad de género. También es muy importante tomar en cuenta el hecho de que necesitamos transparencia y rendición de cuentas, porque es justamente con esta política de la transparencia, de la rendición de cuentas, el que nosotros nos vamos a estar involucrados y enterados de cómo es el manejo de los recursos públicos. Es muy importante, por ejemplo, en México, el hecho de que muchos de los programas sociales no cuentan con reglas de operación, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación precisa de los diferentes programas. Entonces, como sociedad, necesitamos estar muy al pendiente, muy involucrados, hacer un seguimiento de todo este tipo de problemas e involucrarnos bastante para ver de qué manera podemos hacer alguna, aunque sea pequeña aportación, y tratar de resolver de la mejor forma posible, tratar de disminuir de la mejor forma posible estos problemas, como el que señalaba, que es muy, muy acuciante, el problema de la pobreza. Me parece, por último, quisiera señalar que las políticas públicas basadas en este enfoque de derechos humanos tienen también un aspecto muy, muy relevante, que es el hecho de no priorizar objetivos, en el sentido de que no podemos decir que un derecho sea superior a otro. No podemos decir es preferible la educación o es preferible la salud o es preferible la alimentación. No podemos priorizar. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es precisar cuál es el contenido esencial de los diferentes derechos que los gobiernos tendrían que asegurar. Y para ello nos basamos en todas las iniciativas que proponen los organismos internacionales, como por ejemplo justamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también las sugerencias de la Organización de las Naciones Unidas,
a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o también a través de la Oficina de Derechos Humanos del Sistema Interamericano. Bueno, eso sería por mi parte por ahora todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos mucho esta primera participación. Quisiera recordarles a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión en vivo que pueden interactuar con nosotros a través del chat de esta transmisión en Facebook, mandándonos dudas, preguntas o comentarios que en su momento vamos a socializar con nuestros conversadores. Me gustaría pedirle al maestro Julio si quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. Agradezco esta oportunidad de interactuar con la comunidad humana. Bueno, siguiendo con el enfoque que la profesora Abigail ha expuesto, quiero compartir, bueno, que efectivamente estamos hablando sobre desarrollo económico y social desde un punto de vista, el mío particular, de que cómo en el desempeño de la economía ha permitido pues tener acceso a la educación, la salud, la vivienda, un ingreso digno, el acceso a la justicia, a la cultura. Entonces, estos elementos son lo que nos da un parámetro de lo que es el desarrollo económico aquí en el país y en toda América Latina. Entonces, teniendo esta base, bueno, lo que vemos, lo que ha demostrado la historia a partir de los estudios económicos, investigaciones, internacionales, es que en la que nos encontramos, pues históricamente se ha constituido como una fuente de materias primas. Entonces, ese enfoque ha permitido estas grandes desigualdades, estas polarizaciones en el ingreso en la región. Y bueno, América Latina tiene 629 millones de habitantes, somos 629, aproximadamente el 10% de la población mundial, teniendo como referencia China, que son 1.300 millones de habitantes. Entonces, para ir dimensionando cuál es nuestro papel en la economía mundial. A partir de esto, se puede identificar claramente regiones, zonas económicas muy específicas, en el que México tiene la materia prima de petróleo, Venezuela, minerías. Bolivia, Chile, el cobre, Uruguay, zona de Argentina, son los graneros, lo que provee muchos granos de trigo a la región. Y entonces como que tenemos desarticulada América Latina. La Unión Europea ha vivido 2 etapas de guerra mundial y han formado una comunidad. ¿Y qué sucede con nosotros, con América Latina? Compartimos cultura, idioma, hábitos alimenticios, cultura, y no tenemos esa integración, ¿sí? Como la Unión Europea, una región económica identificada. Existen muchos acuerdos de integración económica y están muy fragmentados. Entonces, cada quien está haciendo sus relaciones económicas, sus acuerdos, y otros se quedan en la periferia. Caso de Argentina con Brasil, están muy integrados estas economías, con Chile. Y luego de ahí ya vienen otro tipo de acuerdos comerciales, en el que por reglas de origen, quiero explicar esto, ¿qué son reglas de origen? Es el contenido que se le aplica a un bien o servicio en el país. Y que eso tiene que ver mucho a la hora de firmar y de hacer un acuerdo comercial con una nación. Entonces, esto deja de lado a otras economías. Entonces, el gran reto
que tenemos en América Latina es de que nos podamos integrar, ¿ok? Tener esas políticas públicas transversales que nos vaya integrando a toda la región, a toda la zona. ¿Para qué? Pues para poder ir avanzando en el desarrollo social, económico de toda la región. Entonces, esas son las grandes tareas que tenemos. Hay muchos acuerdos, entonces hay que perfeccionarlos, hay que refinarlos, hay que llevarlos a cabo. Unos de estos ejercicios pues son claramente estas planeaciones que se llaman sectoriales, ¿sí? Que se identifican cuáles son los recursos abundantes en los países y pues te tienes que especializar en ellos. Pero a partir de ahora también con esta parte de la pandemia, pues plantea toda una nueva forma de estrategias, cómo irnos adaptando. Bueno, entonces, otra referencia para estas planeaciones sectoriales ocurrió en los años 70, en la década de los 70, en la región del sureste asiático. Caso específico, Singapur. ¿Qué ocurrió en Singapur? Bueno, en este país de Asia se implementó una política muy fuerte de educación, investigación y desarrollo. Entonces, la riqueza de las naciones como en la actualidad, pues son el capital humano, el conocimiento. Entonces, Singapur duplicó el ingreso de la población y es una de las naciones que con alto ingreso. Entonces, esa es la experiencia que existe y que nosotros como país, como México y como región América Latina, pues tenemos ahí esa experiencia, retomarla, actualizarla, afinarla, potenciarla. ¿Por qué? Porque pues no podemos quedarnos como espectadores y todo lo que viene del pensamiento europeo, todo lo que ocurre en Asia, pues lo vamos a adaptar a nuestras características. No, jóvenes, no, compañeros. Creo que todos tenemos muy bien identificado que existe un pensamiento, una filosofía propia de México, de los países latinoamericanos, y que podemos converger en desarrollar este tipo de políticas, de objetivos comunes y hacer pues lo que se requiere en el nivel mundial. Bueno, también aquí tiene que ver el aspecto de la sustentabilidad, porque a partir de ahora ya no podemos ir replicando estos modelos extraccionistas, de que se llega a una empresa, extrae todo el capital humano, las materias primas y se va a otro. Entonces, bajo las condiciones actuales, comenzar a identificar cómo nos vamos a ir integrando a las nuevas formas de la economía para alcanzar los objetivos de acceso a la educación, alimentación, vida digna, que tengas la opción de en qué vas a trabajar, que los índices de desempleo friccional o que haya una movilidad del capital humano, pues sea más efectiva. Y bueno, entonces aquí también tenemos los temas de migración, ¿okay? Que son temas que siempre han estado presentes en todo el mundo. ¿Y por qué existen estos tipos de migración? Hay migraciones locales dentro de los mismos países, aquí lo vemos en nuestro país, se migra hacia el centro, hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque no existen las condiciones, no se ha tecnificado o hay una debilidad en la política de tecnificar el campo, la agricultura. Entonces ahí existen todavía esas oportunidades
mucho trabajo, propuestas de integración, cómo tecnificamos el campo con drones, con aplicaciones de estar teniendo el control de una siembra. Entonces, eso es lo que tenemos para adelante, ¿okay? Es donde tenemos que actuar. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestro Julio Herrera. Vamos a dar la palabra al maestro Gerardo Quirós. En verdad creo que esta visualización de estos indicadores y de estos datos son de mucha ayuda para que nuestros estudiantes puedan visualizar la relevancia del tema y cómo poder ubicarnos tanto a México como a otros países, ¿no?, de Latinoamérica en el contexto mundial. Si gusta, maestro Gerardo, tomar la palabra. El micrófono está deshabilitado. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Escuché con mucha atención las intervenciones de los dos compañeros, que son de toda la vida ahí en la UAM. Efectivamente, coincido en dos cosas. En una, que es un tema muy, muy complejo, no es nada sencillo, que tiene también diferentes ópticas y que, pues bueno, tenemos que estar preparados para muchas cosas. Cada uno tiene su punto de vista y coincidimos en lo fundamental. Hablando del tema, pues bueno, yo he trabajado en la universidad y también en el sector público como consultor, bueno, en el sector público como funcionario y en el sector privado como consultor. Entonces, he visto todas las perspectivas en la práctica. Voy a hacer una intervención rápida. No es una clase, pero me voy a apoyar en exactamente lo mismo que estaban comentando hace un momento. Mi punto de vista es este. Tenemos una situación de antes, durante y después. Realmente la pandemia, sí, hoy para nosotros es un tema de salud. Empezamos a ver que también es un grave problema económico, pero también esto solamente es parte del componente de la complejidad del problema. Hablo aquí que en el 2019 había una época prepandemia. Creo que en este momento ya pocos recordamos, porque estamos en una prioridad mayor, que realmente estábamos entre la situación mundial, entre China y Trump, y la situación en general, la situación mundial, estábamos entrando a una recesión económica. El problema ya era delicado. ¿Por qué? Porque al tener una recesión económica mundial, pues nosotros somos parte del mundo. Entonces también nos iba a impactar. Con una escala diferente a cada país, pero iba a haber un impacto que se dejó sentir, que empezaba a sentirse. Pero además teníamos un componente adicional para incrementar la complejidad. Las políticas públicas se estaban implementando en México. Sobre esto ustedes están ampliamente informados. Cancelación de programas, apertura de otros proyectos, pero estaba una situación, digamos que de transición de gobierno a gobierno, pero también había un problema. Y eso ya era la situación pre-pandemia. A mí particularmente me preocupaba mucho la recesión mundial, pero llega, se llama COVID-19 porque fue del 2019, pero los efectos fue de noviembre, por ahí. Pero los efectos principalmente se empezaron a ver en el 2020. Entonces es lo que llama una época de pandemia, que a los dos factores que estaban adicionales agregamos el de la propia pandemia. Entonces ya es una problemática de triple eje, una espiral de tres trenzas, de tres vectores, muy, muy complicado. Después estoy haciendo una especulación. Cuando llegó lo de la pandemia, todos pensábamos, bueno, en 15 días llega y se va y termina, pero realmente vemos que la situación de la pandemia se alarga, se alarga, se alarga. Han dicho, es que hay un rebrote en México. No hay rebrote en México. Es que hay repuntes, porque nunca
nunca hemos concluido eso. Hay otros países que sí están en rebrotes y ya van por el tercer rebrote. Y bueno, y para complicar más las cosas, pues ya vemos varias cepas. ¿Qué impacto tiene todo esto? Pues efectivamente hay muchos que se han recuperado, hay muchos fallecimientos, pero si totalizamos la cantidad de padecimientos de infectados y de recuperados, ya la cantidad de fallecimientos es importante. Pudiera ser vista como una especie de una cuarta guerra mundial, pero no me gustaría usar ese término para que no sea especulativo, pero la cantidad de muertos ya rebasa el millón. Y esos son los datos oficiales, sabemos que hay datos no oficiales. Bueno, esa es la situación pandemia. Y yo especulo un poquito que la situación post-pandemia la podíamos empezar a ver en el 2022, pensando en que 2021 y 2022, bueno, desde 2021, este va a ser el año de la vacunación. Hay que tomar en cuenta muchos factores, la efectividad de las vacunas, los mecanismos de aplicación, pues de entrada es un tema complejo, pero le puse 2022 como un dato especulativo de cuándo podríamos empezar a tener bajo control estas cepas de coronavirus. Pero ¿qué es lo que vamos a tener en la época pospandémica? Pues realmente vamos a ver todo lo anterior más algo que llama a todo el mundo la nueva realidad. Y decimos, bueno, sí, la nueva realidad, pero ¿qué significa la nueva realidad? Habla de una manera diferente de hacer todo, diferente de hacer todo. Y en la parte, y este escenario, pues sí, tendríamos que estar preparados como país y como América Latina y como mundo para reaccionar ante esta nueva situación. Hay muchas cosas que se han dado. Realmente, cuando alguien critica a una institución y dice, es que no reaccionó rápido. Bueno, la verdad es que nadie esperaba esto. Nosotros en la UAM, afortunadamente estábamos en el intertrimestre, pero a otras instituciones el confinamiento les tocó en pleno semestre. Entonces, bueno, es un tema complejo, pero ya los compañeros lo comentaron, tiene muchas vertientes, pero yo coincido en estos puntos. Les voy a poner unas láminas que más adelante ustedes van a ver en los que estudien dependiendo de su carrera, pero estamos hablando de índices e indicadores como una referencia. No se trata, el objetivo de los índices o indicadores no es tanto medir, sino qué hacemos con lo que se mide. Entonces, vemos que hay un primer índice que se llama índice de Gini, que justamente tiene que ver con lo que hablaba la doctora Abigail Rodríguez, que esto es de la desigualdad. Y realmente son datos como de espanto, porque en esta lámina, que es 2018, no ha salido la nueva, vemos, por ejemplo, que México es de los países más desiguales del mundo. Este número va entre 0 y 100. Entonces nosotros estamos arriba del 43.70%. ¿Qué otro país tiene desigualdad acendrada? Pues Brasil. ¿Quiénes tienen menos? Pues vemos aquí que tenemos que Rusia tiene menos, Europa. Hay algunos datos que dicen, oye, aquí no hay desigualdad. Bueno, es con esta métrica que compara los ingresos entre los ingresos más bajos y los ingresos más altos. Pues aquí en México, pues ustedes saben que hay las 1000 familias más pudientes de México que tienen pues ingresos extraordinarios. Y tenemos también pues familias en pobreza extrema. Entonces, sí, efectivamente tenemos un problema de desigualdad. Y ese es un hecho. Son problemas que habrá que arreglar. Tenemos que también una cuestión que se llama índice de competitividad. Aquí el concepto del índice de competitividad, que es del Foro Económico Mundial, habla de la atractividad la capacidad de producción de un país y tiene algunos pilares. Pero en ese índice de competitividad, yo coincidiría con Julio en que somos un país extraordinariamente rico, extraordinariamente rico. Pero no solamente tenemos materias primas, también tenemos talento, también tenemos estas características del mexicano, de entusiasmo,
de ambición, y ese es otro recurso. Entonces, México está, aquí están en verde intenso los que son países muy, muy competitivos, que son Estados Unidos, algunos países europeos, aquí está Alemania, etcétera, y nosotros estamos en un color intermedio. Pero, ¿qué significa que estemos en un color intermedio? Significa que tenemos, por un lado, que preocuparnos, pero por otro también tenemos la oportunidad de ser más competitivos. Y el ser más competitivos no significa solamente que vengan empresas del exterior, sino que nosotros mismos seamos competitivos dentro con los empresarios locales y también con el propio sector público, que también tiene una obligación de inversión. Entonces, vemos países francamente pobres. Aquí, este que alcanzan a ver ustedes en rojo, de América Latina y Caribe, es Haití. Eso no es sorpresa. Pero vemos, por ejemplo, que hay países que son incluso más competitivos que nosotros, como Chile. Bueno, entonces tenemos por un lado una situación de desigualdad muy grave, extrema, una competitividad media. Bueno, aquí están los números. En términos de números, están las fuentes, ustedes lo pueden buscar aquí en el Foro Económico Mundial, ya hay muchas estadísticas a nivel global. Entonces, bueno, ¿qué decimos? Bueno, venimos avanzando, porque en un estudio previo del mismo tema, México estaba rankeado, le llaman, estaba posicionado, primero estaba en el 55, cayó al 61 y ahora mejoramos al 48. Pero dicen, bueno, ¿cómo es posible, que esta es la última tabla, cómo es posible que México, mejorando su puntaje, haya bajado? Bueno, México, para esa fecha, que recuerden que es prepandemia, había mejorado su puntaje, pero había bajado 2 posiciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo está trabajando en mejorar. Entonces, recuerdo una frase de un profesor que tuve que decía que el que no avanza se queda atrás. Entonces, los demás están avanzando más rápido que nosotros. Entonces, tenemos muchos países que son más competitivos que nosotros. Pero eso es muy importante porque tenemos el problema de la desigualdad y el problema de la pobreza extrema, y que alguna vez lo arreglaron desapareciendo el dato. En algún sexenio muy reciente, ¿cómo lo hicieron para desaparecer la pobreza extrema? Pues muy sencillo, nada más cambiaron el límite, pero realmente la gente no estaba ganando más. Entonces, eso es engañarnos, pero realmente los problemas sí están vigentes ahí. También, aquí también hablaban de pobreza, y es cierto, por eso les decía que tenemos mucha coincidencia. Tenemos una tasa de incidencia de la pobreza, según el Banco Mundial. Ya nos comentó la doctora Rodríguez de una estadística más local proveniente de la CEPAL, pero aquí vemos que México tiene altibajos, pero también tenemos que considerar que seguimos en plena tendencia, aquí habla de tasa de incidencia de la pobreza, el 1.7%. Aparentemente hay menos pobreza bajo ese índice. La realidad es que no, porque si bien están considerando un salario base de 1.90 dólares por día, a precios corrientes de 2011, tenemos otro factor, la inflación. Entonces, aunque en teoría se gane más, la capacidad de adquisición con ese recurso, pues es menor. Entonces, tenemos una situación de ese tipo. México, aquí vemos también que en esta tabla, México está posicionado, pues aparentemente bien, pero realmente, si consideramos el costo de las canastas básicas alimentaria y no alimentaria que mencionaba la profesora Rodríguez, si mencionamos que en realidad es un mero simbolismo esa canasta básica, porque la inflación que menciona, pues bueno, todo esto es cuestionable. Podemos preguntarnos, los criterios con que miden son los correctos. Pues la cuestión es que se mide igual para todos. Los índices e indicadores pueden ir cambiándose, mejorándose, pero lo que verdaderamente importa es que nos está señalando
en nuestras oportunidades de intervención en la sociedad. Que comentaban los compañeros que, que la sociedad tiene que participar, por supuesto, pero también tenemos que tener unas políticas públicas que fomenten la participación, pero que también fomenten el desarrollo. Entonces, es una situación, no les digo que sea pesimista, pero es una situación difícil para la cual tenemos que estar listos. Todo ha cambiado. El comercio electrónico, por ejemplo, subió en 180% durante un año. Y eso, el 180%, esa es una cifra fantástica, porque generalmente las cifras de crecimiento del mercado, pues, son de un dígito. Y tenemos también que otras industrias, las logísticas, también tienen un repunte, pero hay otras que se han colapsado. Entonces vamos a enfrentar una nueva realidad que tenemos que vislumbrar y que tenemos que atender, no solamente observar o no solamente disculparnos, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Pues porque por cada uno de nosotros que trabaja y que tiene ese gran privilegio, pues tenemos gente que no tiene ocupación, entonces tenemos que generarles empleo. Ya hablaba Julio de la migración hacia la ciudad y también de la migración a Estados Unidos, pero ¿cómo lo vamos a detener? Seguramente no es poniendo 20,000 soldados en la frontera. Tenemos que volver atractivo atractiva la economía nacional. Entonces, pues sería un poquito mi introducción, señalando que realmente el problema no es sencillo y tiene, en mi opinión, tres momentos y tenemos que estar preparados para lo que sigue. Y tenemos que empezar ya. Realmente el mundo va a ser, en mi óptica, un mundo, le llamamos en educación un mundo híbrido. Mucho va a ser presencial, porque así tiene que ser, pero también vamos a cambiar mucho la parte económica al trabajo en casa, el perfil de los trabajadores se va a cambiar. Entonces, es el momento para que los grandes talentos nos ayuden a vislumbrar un futuro para el cual tenemos que estar preparados. Si queremos si queremos tener un desarrollo económico y social acorde a la problemática mexicana. Gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo Quirós. Los alumnos ya están interactuando con nosotros, enviándonos preguntas. Les transmito la felicitación y están muy contentos con los saludos también, están muy contentos con el tema que estamos revisando el día de hoy. Alejandro Delgado, Eduardo Lorenzo, los felicitan y les envían saludos. Y después, iniciando ya con las preguntas, Diana Mateo les pregunta cómo los jóvenes podrían estar contribuyendo, a lo mejor desde la visión incluso desde estudiantes, ¿no?, con la economía del país. ¿Qué podrían hacer ellos? Quien guste tomar la palabra, adelante. Bueno, yo sé que van a tener respuestas bastante más profundas la doctora Rodríguez y el maestro Herrera, pero yo tengo una respuesta muy sencilla en este punto. ¿Cómo podemos contribuir? Hay una receta muy sencilla que es cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer. Dicen, bueno, ¿eso qué tiene de filosófico? No tiene nada de filosófico, pero la verdad es que cómo pueden contribuir. En este momento su trabajo es prepararse. En la medida que tengamos gente más preparada, profesionistas más éticos, pues que seguramente en el momento que aborden el mercado lo van a enriquecer. Yo sí creo en la atracción de talentos y creo que las empresas están hay una situación que digo, puede sonar egoísta, pero yo la pienso así. Ahorita me van a criticar por eso, pero ahorita me importa México y ahorita me importa la UAM. Porque el tema es Latinoamérica, sí, pero si vamos en este momento, tenemos que pensar, antes de repartir tenemos que dar nosotros, tenemos que tener algo que repartir. Entonces, aquí la cuestión es que considero que si son excelentes estudiantes, que verdaderamente se comprometan con su preparación,
pues van a ser mucho más preparados. Aquí tenemos un punto, como estudiantes, un punto que considerar. Antes, en algún momento, el ser estudiante universitario, ser un profesionista, era una especie de garantía de éxito. Y después vemos que ahora ya no tanto. Hay mucho profesionista desempleado, mucho profesionista que se dedica a otra cosa, y ahí tenemos podemos presumir de algo en la UAM Xochimilco. La mayor relación entre estudios y ocupación relacionada con lo que estudiaron la tiene Xochimilco, en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues prepararse para que efectivamente sean los grandes profesionistas. Vean la otra situación, y ya que estamos hablando de situación económica y social, están saliendo egresados con título de la UAM y que les está costando trabajo colocarse como a cualquiera, pero algunos que no tenían una experiencia previa, un empleo previo, están percibiendo 6,000 pesos. Y dicen, oye, espérame, un profesionista que le están pagando 6,000 pesos, pues, es lamentable, porque ustedes, los que están escuchando, pues han tenido ya, cuando menos 15, 20 años de escuela. Entonces, que mi opinión así en concreto es qué pueden hacer por la parte económica, por lo pronto, opinión personal, por lo pronto prepararse muy bien, prepararse muy bien. Yo sé que ya la situación, y por lo que estábamos hablando antes, ya no es el punto en que el papá trabajaba y después y ya era suficiente. Eso pues ya hace décadas que pasó. Después ya trabajó la mamá. Y ahora tenemos la situación de que la mayor parte de los estudiantes tienen que trabajar para contribuir al gasto. Eso, pues sí, es necesario. Pero yo diría, aún así, deben priorizar, si bien tienen trabajo, deben priorizar su preparación. Es la única manera de tener una movilidad social, y que según algunos estudios la movilidad social no se está dando mucho a partir de la educación. Hay estudios muy serios que la movilidad es mínima, pero si queremos tener movilidad y sobre todo una vida digna, pues tenemos que prepararnos. Y ese es nuestro trabajo actualmente como estudiantes universitarios. Gracias. Muchas gracias, maestro. Doctora. Sí, gracias. Bueno, igualmente coincido totalmente con el profesor Gerardo Quirós. A mí me parece que parte del compromiso social que tenemos todos, y bueno, ahorita ustedes como jóvenes, es, en primer lugar, sí, prepararse lo más posible, porque en la medida en que logremos esto, vamos a tener profesionistas de alto desempeño que realmente contribuyan a la solución de los problemas nacionales. Quisiera también agregar algo más. Yo creo que algo que también podrían estar haciendo ahorita es tener muy buena información, mantenerse informados de todo lo que sucede en México, en el mundo, para tener mayor vinculación con todas las acciones que tomen, por ejemplo, en nuestras autoridades, el gobierno federal y los gobiernos locales. Y aquí particularmente quisiera destacar que hay varias convocatorias en las que están abiertas a la participación de las personas de diferentes profesiones e incluso abiertas a los ciudadanos. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México tenemos la convocatoria de presupuesto participativo, donde son los ciudadanos quienes en las diferentes alcaldías proponen proyectos para el desarrollo económico y social de sus comunidades. Eso es muy importante, hay que estar atentos a las convocatorias que se publica una vez al año, donde grupos de personas, los vecinos de alguna colonia, pueden proponer un proyecto para el mejoramiento de la ciudad, que son proyectos desde vigilancia, seguridad, proyectos de medio ambiente, proyectos de mejora en la infraestructura. Eso por un lado. Y por otro lado también están abiertas algunas convocatorias del Instituto Nacional de Economía Social, el INAES. El Instituto Nacional de Economía Social tiene un más largo alcance porque hay muchos convocatorias para el financiamiento de proyectos, que sean proyectos de pequeños negocios, proyectos para las microempresas, que tienen que ver con organizaciones de economía social y solidaria. Entonces, desde ahí, si tienen algún proyecto de emprendimiento sostenible que tenga que ver
con este enfoque de cooperación, de solidaridad, de economía social, es muy importante y seguramente les va a ser muy útil que consulten estas convocatorias del Instituto Nacional de Economía Social. Yo creo que es un buen inicio porque se trata de desarrollar proyectos económicos propios, que ya decía el profesor Julio Herrera, que no copien, que no tratemos de copiar lo que hacen otros países, sino que construyamos proyectos propios para generar todo este desarrollo de nuestras capacidades. Y además, en estos proyectos de economía social, lo interesante es que se apoya a las comunidades, se apoya la participación de los vecinos, son proyectos totalmente locales, favorecemos el desarrollo local. Yo creo que en este tipo de proyectos es fundamental la participación de todos. Gracias. Vamos a ver algo más. Maestro Julio, ¿quiere participar o espera otra pregunta? Claro que sí. Sí. Bueno, ante tan interesante pregunta y cuestión tan relevante, sí coincido con mis compañeros, con Abigail, con Gerardo, hacer lo que nos toca ahorita en esta etapa de ser estudiantes, pues apropiarse de todos los recursos que ofrece la universidad. Existen muchos cursos gratuitos que provee la universidad, hacerse, inscribirse, hacerse de habilidades y capacidades. Los talentos que menciona Gerardo, esos también, la excelente noticia es que los talentos también los podemos desarrollar. Entonces, generar esas habilidades y capacidades, tener esa disposición. También otra forma es que ser protagonistas, no ser sociedad pasiva, jóvenes pasivos, embates ahorita en este momento a la juventud, en que los pueden hacer dudar de lo que están haciendo. Entonces, ahí mi recomendación es no duden, ustedes ya están aquí, ante las dinámicas de la economía actual, que los pueden hacer dudar, como esta parte de ser youtubers, porque es lo que luego me comentan mis alumnos. Oiga, profesor, pues que están este tipo de actividades. Sí, pero son modelos económicos que no se sostienen en el tiempo. Bueno, otra es intervenir, expresar sus pensamientos en esos canales, ofrecen las instituciones, estar vigilantes, pues, en esas políticas públicas, en la vida política de nuestro país, interactuar, también llevar ahí, hacer sonar, hacer escuchar sus voces como jóvenes, aportar las ideas, señalar lo que no está bien. Entonces, pues esa es mi opinión. Gracias. A usted, profesor. Doctora Abigail, tengo una pregunta para usted de parte de Jenny del Mar, y es: ¿el populismo y el asistencialismo es el camino para erradicar la pobreza en México y en América Latina? Pues muy interesante pregunta y por supuesto que la respuesta es que no. Yo comentaba hace un momento que tradicionalmente lo que se había hecho hace ya algunos años y a lo mejor todavía en algunos casos es justamente estas políticas de tipo asistencialista que no son buenas porque únicamente resuelven en el muy corto plazo el problema. O digamos, no lo resuelven, únicamente lo apaciguan, pero muy, muy en el corto plazo. Lo que queremos es políticas públicas que permitan el desarrollo de las capacidades de la población. Y esas políticas públicas son políticas de largo plazo. Entonces, no son acciones concretas, no se logra esto con una simple acción, con una simple estrategia. Necesitamos aquí políticas de largo plazo, de largo alcance y con la cooperación interinstitucional. Muchas gracias, doctora. Stephanie Guarniques y Emanuel ubican sus preguntas en relación al problema de agua, específicamente en la Ciudad de México. Dicen ellos, el desarrollo urbano de las grandes urbes, como en la Ciudad de México, ¿cómo puede solventar y cómo afectan los problemas de agua que tienen?
y cómo se limita el crecimiento de la población, tanto económico como el desarrollo social también, en estos términos, con las limitaciones que hay en la propia ciudad de Agua. Es abierta, quien guste intervenir, adelante. Yo voy a hacer un solo comentario introductorio para que escuchemos una opinión más docta. Pero el tema del agua, por supuesto que es grave, la urbe sigue creciendo, se sigue conurbando, pero sacaron el otro día una estadística del sistema de aguas de la Ciudad de México, que digo, en Iztapalapa es grave porque llega una vez a la semana, en otros lugares donde tradicionalmente había agua ya también hay interrupciones de 1 o 2 días a la semana. Es un problema que está agravando, pero tiene un fondo además de todo. Por un lado es el crecimiento, la conurbación, pero por el otro, y el que me espantó, el dato que me espantó, fue que el 40% del agua se fuga, 40%. Entonces, si esa agua no se fugara, pues imagínense que es casi la mitad del agua se fuga, pues, pero el problema no es menor, ya el problema es cómo hacer para reparar las fugas. Entonces, yo no pondría esto como antecedente, porque no se trata de traer más agua, sino se trata también de evitar que se fugue. Entonces, hemos visto mucho en las calles que están cambiando las tuberías de agua por unos tubos negros que parecen acordeón y que todos feos y duran mucho tiempo, pero la verdad es que eso cuando yo lo veo, me gratifica. Esos tubos tienen una duración mínima de 80 años. Evidentemente, pues eso, pero el problema es que están sobre las troncales y van a cierta velocidad. Ahí realmente el gobierno de la ciudad tiene un grave problema porque ¿cómo lo va a resolver? Digo, nosotros nos toca, por nuestro lado, pues ser eficientes en el uso del agua de nuestras casas, de la universidad, pero sí es un tema grave. Yo les pongo estos datos como referencia para que algunos compañeros den una opinión de cómo lo resolvería, pero así está la problemática. Gracias. Maestro Gerardo, Fernando Giordano le manda a saludar y menciona que siempre es un gusto escuchar su cátedra. Y le pregunta, menciona que internamente se debe incentivar la competencia e inversión, pero ¿qué se puede hacer cuando el gobierno día a día desalienta y hasta golpea al sector privado? Pues, bueno, Fernando Giordano dio la respuesta, dio la solución. Realmente no quisiera que eso se convierta en un foro político, estamos hablando de una problemática, pero la verdad es que desalienta la inversión, el que una cervecera que ya estaba autorizada y que ya estaba por operar, la cancela. Ese es, el problema es la mala señal, la mala señal. Entonces, la receta sería muy simple, es cumplir los acuerdos. Eso nos mandaron decir, eso lo vemos aquí, y entonces decimos, bueno, es que los empresarios ya no quieren venir. No, también los locales tienen, ven que ha habido muchas reuniones en Palacio Nacional en que llegan los empresarios y le juran que sí van a invertir, pero no es cierto. La verdad es que por toda la gente que conozco me llega la misma información por todos lados. Los empresarios no están invirtiendo ante una incertidumbre. Ante una incertidumbre. Entonces, pues, aquí yo retomaría las palabras de Abigail, que son, y también de Julio, que son muy, muy contundentes. Tenemos que cambiar de una política asistencialista a una política de desarrollo. Digo, no tiene nada de nuevo, pero también hemos visto que esta política asistencialista no funcionó en los 70s, no va a funcionar para adelante. Entonces, sí dice, bueno, ¿qué? Pues realmente tener una visión de desarrollo en todas las vertientes, en todas las vertientes. Y pues realmente, ¿qué hacer? Pues bueno, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer poco, lo que debemos tener es un equilibrio de poderes, pero para que efectivamente se vea una,
bueno, ¿cómo lo digo sin que suene agresivo? Pues realmente reencauzar políticas de desarrollo. Ustedes pueden analizar todo lo que está pasando. Hay muchos programas que suenan alentadores, pero ya lo comentó Abigail, no es algo que se sostenga a largo plazo. No va por ahí. Sí necesitamos una plataforma de transición, pero también necesitamos empezar a ver hacia adelante. Y el problema, pues, es que tenemos que hacer que alguien reflexione y que cambie sus políticas. Todavía estamos dándole el margen como de llegar a casa y poner las cosas en orden. Pero bueno, esperemos que esta situación que verdaderamente es crítica, esta triple pinza de que les hablé, pues nos obliga a ya tener acciones contundentes. Eh, sí, por supuesto que no nos gusta ser la fuente de donde vienen y toman recursos naturales, porque además se acaban. Y además, para colmo, estamos preparándonos para nueva extracción de petróleo cuando el petróleo ya está abandonando. Entonces, pues bueno, yo quisiera contestarle a Fernando de una manera muy, muy clara y es, pues realmente reencauzar el rumbo de las políticas públicas. ¿Qué significa eso? Pues rehacer lo que están haciendo. Si lo estaban considerando como un momento de detener para limpiar la casa, pues bueno, ese momento ya se acabó. Ya tenemos que reencauzar. Entonces, se los digo en términos muy simples, pues ustedes saben todo lo que está detrás de lo que estoy diciendo. Y pues nada más. Gracias, profesor. Algunos alumnos, un poco en la misma línea que Giordano, preguntan, Citlali Gallegos, Mariela López, Alejandro Delgado, Wendiam Ávila, pregunta cómo México tendría que enfrentar el tiempo de pospandemia y en este sentido tratar de que la economía no solo se restablezca, sino que llegara a mejores niveles para reducir la desigualdad social. Con este enfoque, no sé si pudieran abundar un poco en este tipo de respuestas, sugiriendo desde su perspectiva cuál sería la mejor posición que podría tener el gobierno de México en este caso, ¿no? Para implementar estas políticas. Doctora, ¿quiere tomar la palabra? Gracias. Sí, bueno, aquí, digamos, en distintos espacios con varios colegas hemos comentado justamente esta preocupación. ¿Qué podemos hacer para tratar de superar, al menos económicamente, los efectos de la población económicamente activa en México? Se encuentra en una situación de vulnerabilidad por empleo, es decir, que están en riesgo de perder el empleo porque pues no hay producción, no hay demanda de bienes y entonces las empresas tienen que cerrar. Entonces es muy preocupante esta situación. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que aquí es fundamental la participación del sector público incentivando el gasto en inversión para favorecer justamente el dinamismo de la economía. En términos económicos, esto se conoce como políticas de tipo keynesiano, ¿no? Aquí lo que se busca es impulsar el gasto público, quizá en consumo, en programas sociales, pero sobre todo en inversión para generar empleos y que sean empleos de buena calidad, que sean empleos que ahora le conocen como empleos empleo decente, que sean empleos que estén bien remunerados y que, bueno, permitan esta recuperación de la economía. También algunos programas que ha implementado el gobierno con acuerdo con algunos sectores, por ejemplo, con el mismo sector privado, para mantener los niveles de empleo, para mantener los sueldos, algunos acuerdos con el sector financiero para evitar los cobros desmedidos en los créditos y otorgar facilidades. Entonces yo creo que aquí es decisiva la acción de los gobiernos para apoyar a las familias y poder
salir más rápido de esta situación difícil en el aspecto económico. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, yo quiero agregar. Sí, bueno, algo que en lo que se puede identificar para que nuestro país salga más rápido de la pandemia, adaptarnos a estas nuevas condiciones, agregando a lo que ha dicho Abigail, es identificar cuáles son los sectores, los mercados que en este momento, en estas condiciones, pues han desempeñado, no pararon la producción, ya lo dijo Gerardo, por ejemplo, el comercio electrónico. Ahí hay que, ¿qué es lo que se está demandando ahora? Pues son todos los productos relacionados a la salud. Pero hay un sector que no se detuvo su producción, que es el agrícola. Entonces ahí también se está haciendo un planteamiento muy importante de que se está desmitificando esto de que las ciudades y que todo lo mejor son las ciudades, como hasta en la historia reciente, pues venía sucediendo así. Desarrollo, mejores niveles de mejores servicios, a que te eduques, vayas a la universidad. Vamos a la ciudad, ya sea igual en provincia, los focos de desarrollo, los polos son las ciudades, son lugares muy, muy identificados. Entonces, esto también está planteando de que, dadas las características de nuestro país, un país que tiene una historia reciente de revoluciones, agrícola, con este grado de economía informal, porque eso es lo que también afectó mucho a nuestro país, que, como lo decía Abigail, de tener un trabajo, pues que se encuentra en la informalidad. Entonces, personas que se ganaban el sustento en la economía informal, en un puesto, y de un momento a otro, pues no salen, no pueden trabajar, pues se la están pasando, pues, en unos momentos muy difíciles. Entonces hay que ir cambiando hacia ese tipo de actividades económicas, o sea, la agricultura. Entonces, mucha sociedad mexicana pues tiene sus cultivos, sus terrenos en provincia y pues hay que sembrarlos. Esa es como la orientación, o sea, que es un factor productivo, que es la tierra, así nosotros en economía lo identificamos, el factor capital tierra, el factor tierra. Entonces, pues, explotarlo, tener esa visión y también aquí en la ciudad, pues también hablar de estas partes de las azoteas verdes, cosechar, cultivar nuestros propios alimentos, algunas hortalizas. Entonces, eso también es un punto en el que se puede ir dirigiendo la nueva actividad económica ante esta situación. Entonces, es un híbrido, como dice Gerardo, o sea, agricultura y estamos en la hecatombe tecnológica, ¿no? Que todos tenemos que estar ahí y ahora dinero digital, entonces pues comenzar a utilizar aplicaciones para pagar, para comerciar. Entonces, esa es mi contribución. Muchas gracias, maestro Julio. Me parece que su respuesta también contesta algunas otras que los estudiantes nos hacían en relación con la agricultura y el campo. Muchas gracias. José Ramón. Sí, maestra, tengo una pregunta más abierta para quien quisiera contestarla. Axel Yamile les pregunta, así como lo han planteado el gobierno mexicano, ¿realmente el trabajo informal representa un obstáculo para el desarrollo económico? Y de ser así, ¿cuál sería la propuesta para disminuir el trabajo informal en el país? Quien quiera contestar, adelante. Adelante, doctora Abigail. Gracias. Bueno, contesto parte de la pregunta. El trabajo formal en buenas condiciones, decía hace un momento, la Organización Internacional del Trabajo acuñó el concepto de trabajo decente
para señalar justamente todos los derechos a los cuales deberían de poder acceder los trabajadores. Pero una de las formas como en México y en algunos países de América Latina estamos tratando de acceder a este trabajo formal es justamente con el trabajo que se genera a partir de las microempresas, que pueden ser empresas familiares incluso, que son trabajo formal porque están totalmente legalizadas, inclusive con todos los reconocimientos por parte del gobierno, e incluso, por ejemplo, en el sistema de administración tributaria, en el SAT, cumplen todas las reglamentaciones, y justamente gracias a que cumplen con estas reglamentaciones es que es posible que estas microempresas o micronegocios puedan acceder a diferentes programas como lo que comentaba del INAIS. Entonces, yo creo que habría que trabajar en favorecer las capacidades para tener desarrollos innovadores, propuestas innovadoras que permitan generar autoempleos formales, en crear, innovar, emprender estos nuevos negocios. Cuando digo microempresas, pueden ser, no sé, desde 3, 4 o 5 personas hasta 15 personas que estén involucradas en un negocio, en una pequeña empresa. Yo creo que eso se puede hacer. Y eso, como decía, quiero subrayar, no es informalidad, es una empresa que puede ser totalmente formal, que puede cumplir con todas las reglamentaciones establecidas y acceder a todos los apoyos. Entonces, ahí, como ya se había comentado anteriormente, pues entra mucho en juego la preparación, el desarrollo de capacidades que desde los estudiantes pueden formar, pueden adquirirse para impulsar estas actividades de emprendimiento. Me parece muy importante. Gracias. Gracias a usted, doctora. ¿Alguno de los profesores quisiera agregar algo más? Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a dar paso. Tenemos todavía algunas preguntas, pero seguramente podrán contestarse también con una participación final de cada uno de ustedes. Si nos hicieran el enorme favor de presentar conclusiones, un poco tratando de cerrar el tema, lo más relevante que ustedes consideren. ¿Gusta empezar, doctora Abigail? Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera subrayar esto que hemos comentado a lo largo de esta plática, y es el hecho de que atender estos problemas que estamos viviendo en México y en América Latina nos requiere la participación de todos los profesionistas. Es una tarea que no se resuelve desde un solo ángulo. Necesitamos trabajar en conjunto, pues desde diferentes disciplinas, desde diferentes ciencias. Y bueno, también quisiera hacerles la invitación a que estén muy atentos a todas las convocatorias que se hacen desde la UAM, desde el tronco interdivisional y en diferentes unidades que tenga la UAM, porque ustedes se pueden acercar a diferentes temas que sean de su interés. Gracias. Muchas gracias, doctora. Maestro Gerardo. Muchas gracias. Bueno, yo cerraría con una analogía. Obviamente ya es historia, pero en algún momento, en la primera mitad del siglo pasado, el México estaba transitando de un modelo rural a un modelo industrial en México. Otros países estaban más avanzados. Entonces el presidente Lázaro Cárdenas, que es la historia de la fundación del Politécnico, reaccionó estableciendo el Instituto Politécnico Nacional. Es decir, para tener técnicos y profesionistas y científicos tecnológicos, atendiendo a una nueva realidad. En el caso de Monterrey, crearon el Tecnológico de Monterrey y se llama instituto, no se llama universidad. ¿Por qué? Porque los grupos empresariales vieron que había una carencia de profesionistas talentosos y crearon su propio instituto. Yo pensaría que todo lo que están comentando es muy, muy interesante. No es un tema que se pueda abordar en 5 minutos, pero hay algunas líneas que son muy importantes. Desde el nombre mismo de esta conversación de desarrollo económico, se está sentando las bases. Y algo que es muy importante es que sí, que tengamos una perspectiva, porque el mundo cambió
nos guste o no, el mundo cambió. Entonces, en esa perspectiva, sería el momento ahorita de estar ya haciendo una revisión, un planteamiento, justo como lo comentaba Julio, para ver para dónde vamos. Porque si vamos a tener una respuesta tardía, los lugares que están vacíos se ocupan. Y si no los ocupamos nosotros, los va a ocupar alguien más. Y en este caso, pues sí nos interesa mucho que sean nuestros muchachos y, pues, nuestros ciudadanos. Entonces sería mi única conclusión final, que tenemos que empezar de ya a hacer prospectiva. Ya hay indicios de qué industrias se pararon, tendremos que ver cómo reactivarlas, las nuevas que se generaron, aprovecharlas, en fin, un estudio amplio, prospectivo. Serviría con eso, nada más. Gracias. Sí, y ¿ya estoy? Ya. Okay. Sí, efectivamente, a manera de conclusión, es que el estudiante, el profesionista UAM, pues tenemos como mandato un compromiso social y resolver los problemas con propuestas. Ante la situación actual tenemos que efectivamente adaptarnos, ¿ok? Adaptarnos a las nuevas condiciones, tener esa sensibilidad de poder identificar pues estas ramas de la economía para poder seguir coexistiendo en nuestro país. También pues integrarnos mucho en esta parte de los recursos naturales, la sustentabilidad, de que no podemos seguir con el modelo extraccionista de producir y contaminar. Entonces hay que tener esa conciencia de la sustentabilidad y que ya junto con América Latina pues tener esos esfuerzos, tener esas ideas, retomar las experiencias pues de ser una comunidad pues pujante, que elimine esta desigualdad, estos problemas sociales y que la participación, la generación de ideas y propuestas de todos son importantes. No hay ninguna que valga menos si están encaminadas con este objetivo. Y bueno, hay que adaptarnos y seguir adelante. Muchísimas gracias, maestro Julio Herrera. Yo quiero agradecerles profundamente a los tres su participación. Me parece que temas muy complejos los pusieron en el nivel justo para la comprensión de todos los que no somos economistas o que no tenemos tantos elementos en este campo, para su comprensión y también para poder entender la dinámica en México y en América Latina, ¿no? Muchísimas gracias por su participación y esperamos tenerlos en alguna otra ocasión con nosotros también en los conversatorios que vengan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias también a ustedes, alumnos del TID. Gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Los esperamos en el Congreso de Investigación y el próximo miércoles para continuar con estos interesantes temas. José Ramón. Sí, maestra, efectivamente, recordarles que ya hay 2 convocatorias abiertas, las cuales pueden localizar dentro de becas.uam.mx. Revisen para que no se les pasen las fechas, no dejen de hacer la evaluación de sus docentes. Recuerden que la evaluación se cierra esta semana. Y efectivamente nos encontramos la siguiente semana en un miércoles más de tiempo. Recuerda, Juan Xochimilco, contigo en casa. Nos vemos.